Ravi estaba sentado solo en su pequeña cabina a bordo de la estación que orbitaba un tranquilo planeta azul a lo lejos. El zumbido de los motores era el único sonido que lo acompañaba casi todas las noches. Se había acostumbrado al silencio. Vivir solo en el espacio no era fácil, pero Ravi prefería la paz. Allí afuera, no había calles concurridas, ni ruidos interminables, ni nadie que perturbara sus pensamientos. Esa noche se sintió igual que cualquier otra. Había terminado de revisar los sistemas de la estación, de comer su sencilla comida y de leer algunas líneas del viejo libro que guardaba junto a su cama. Las luces de la cabina eran tenues, con una suave luz para ayudarlo a descansar. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando oyó un sonido a sus espaldas. Era débil, como el suave deslizamiento de una puerta, aunque había cerrado todas las escotillas. Ravi se incorporó rápidamente. El corazón le dio un vuelco al girarse hacia la esquina de la habitación. Lo que vio lo dejó paralizado. Una mujer había entrado. Se movía lentamente, sus pasos silenciosos contra el suelo metálico. No se apresuró, ni parecía preocupada por su aspecto en su camarote privado. La mano de Ravi se dirigió instintivamente al pequeño panel de control cerca de su cama, lista para hacer sonar la alarma. Sin embargo, antes de que pudiera moverse más, ella hizo algo extraño. Se sentó al borde de su cama, cruzó las manos cuidadosamente sobre su regazo y le dedicó una sonrisa amable. La sonrisa no era la que uno esperaría de un extraño que irrumpe en un camarote cerrado. Era tranquila, cálida y segura, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Sus ojos se posaron en él con una mirada de silenciosa pertenencia, como si lo conociera de años. La voz de Ravi salió más aguda de lo que pretendía. ¿Quién eres y cómo entraste aquí? La mujer ladeó ligeramente la cabeza, como si su pregunta no fuera inusual, sino esperada. Pertenezco aquí, dijo simplemente. Sus palabras lo impactaron más que si hubiera gritado. No tenían sentido. Ravi frunció el ceño. Miró la puerta, todavía cerrada con llave, y luego la miró de nuevo. Era real, no una sombra, no un truco de su mente cansada. Su cabello era oscuro y liso, cayendo sobre sus hombros, y su ropa no se parecía a nada que hubiera visto. Parecía sencilla, pero estaba hecha de un material que reflejaba la luz de la cabina con suaves patrones. No perteneces aquí, dijo Ravi con firmeza. Esta es una estación privada. Nadie puede entrar sin autorización. Dime la verdad. ¿Cómo entraste? La mujer no respondió de inmediato. Simplemente lo observó, con una sonrisa firme, como esperando a que se calmara. Cuando finalmente habló, su voz fue suave pero clara. Cerraste todas las puertas. Comprobaste todos los sistemas. Y aún así estoy aquí. ¿Sabes lo que eso significa? El pecho de Ravi se encogió. Intentó pensar en razones lógicas. Tal vez se había quedado dormido y estaba soñando. Tal vez una transferencia de tripulación oculta había atracado sin su, pero en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo. ¿Estás con la patrulla?, preguntó, aunque ya lo dudaba. Ella negó con la cabeza lentamente. Ni patrulla, ni agente. Vine porque ya es hora. La mente de Ravi corría. Quería exigir más respuestas, pero la mirada en sus ojos lo detuvo. Había algo en ellos que pesaba, como si ella viera más de lo que él podía imaginar. Su presencia se sentía irreal pero sólida. Se recostó ligeramente, con las manos aún cerca de la alarma, pero sin presionarla. Si perteneces aquí, entonces dime por qué. ¿Por qué yo? La mujer se inclinó un poco hacia adelante. Su sonrisa se suavizó y sus palabras salieron en un susurro. Porque me necesitarás y yo te necesitaré. Por eso estoy aquí. Ravi sintió un escalofrío recorrerlo. El zumbido de la estación sonaba más fuerte ahora, llenando el silencio entre ellos. Por primera vez en meses, no se sentía solo, pero la comodidad se mezclaba con la inquietud. La miró fijamente, todavía inseguro. Si era un sueño, una extraña o algo mucho más allá de su comprensión.
Lo único que sabía con certeza era que su vida en la estación nunca volvería a ser la misma. La parte terminó con Ravi incapaz de apartar la mirada de su sonrisa serena, la sonrisa de alguien que actuaba como si realmente perteneciera. Ravi no podía apartar la vista de la mujer que había aparecido tan tranquilamente en su camarote. Su sonrisa se había desvanecido, pero su presencia era igual de fuerte. Se sentó al borde de su cama con las manos apoyadas en las rodillas, esperando a que hablara. Él se aclaró la garganta, aún sin estar seguro de si era real. Dices que perteneces aquí, pero no te conozco. ¿Cómo te llamas? La mujer asintió levemente. Mira, dijo, como si el nombre en sí mismo tuviera un significado. Ravi lo repitió en voz baja, probándolo. Mira, eso no me dice quién eres ni cómo entraste en una estación cerrada. Mira no se inmutó ante su tono. En cambio, dejó que sus ojos recorrieran la habitación como si estudiara su espacio personal. Se fijó en el viejo libro cerca de su almohada, el pequeño marco de fotos en el estante y la chaqueta remendada colgada en la pared. Cuando su mirada volvió a él, su sonrisa fue tenue pero segura. Vives con sencillez, mantienes las cosas ordenadas. No desperdicias espacio. A Ravi le dio un vuelco el corazón. Nunca había invitado a nadie a esa estación, nunca le había mostrado estos pequeños detalles a nadie. ¿Cómo lo sabes? ¿Me has estado observando? Mira negó con la cabeza. No observo. Lo entiendo. Las palabras no le brindaron mucho consuelo a Ravi. Se levantó de la cama y puso algo de distancia entre ellos. Su mano flotaba cerca del control de pared que podía encerrarla dentro de la cabina o alertar a los sistemas externos. Todavía no entendía cómo había burlado las puertas. Escucha, dijo, intentando sonar firme. Si viniste aquí a robar, no encontrarás mucho. Esta estación no es rica. Yo no soy rica. Deberías irte. Mira inclinó la cabeza, su cabello oscuro cayendo ligeramente hacia un lado. Si quisiera tomar, no habría venido a sentarme en tu cama. Vine a dar. Su respuesta solo ahondó el nudo en su pecho. ¿Dar qué? Ella no respondió. De inmediato. En cambio, se levantó y caminó lentamente hacia la pequeña ventana donde brillaban las estrellas. Sus pasos eran gráciles, ligeros, casi demasiado silenciosos. Ella miró los distantes racimos de luz como si fueran caminos familiares. Estás lejos de tu gente, dijo en voz baja. Aquí afuera, el silencio puede ser denso. Aún así, tú, quédate. Tú mantienes viva la estación. Ravi sintió que se le apretaba la mandíbula. Ese es mi deber. No significa nada para ti. Pero Mira se giró, sus ojos se encontraron con los de él. Sí, mantén la luz encendida. No estás sola, aunque creías estarlo. Él quiso discutir, pero la calma de ella le quitó fuerza a sus palabras. En cambio, preguntó de nuevo, ¿de dónde eres? Mira. Ella se acercó, con la mirada firme. No de las estaciones, ni de las colonias, ni de la tierra. Ravi contuvo la respiración. Lo había pensado antes, pero oírla decirlo le puso la piel de gallina. ¿Quieres decir que no eres humana? Mira se limitó a esbozar una sonrisa silenciosa, sin confirmarlo, pero sin negarlo. Volvió a sentarse, cruzando las manos sobre el regazo. Sé cosas sobre este lugar. Conozco los circuitos débiles del pasillo sur. Sé la última vez que enviaste un mensaje a la Tierra. Incluso sé que la cicatriz de tu brazo derecho es de una caída a los 10 años. Ravi sintió un hormigueo bajo la manga. Su mente daba vueltas con incredulidad. Es imposible. Nadie podría saber eso, a menos que Mira lo dijera suavemente. No están sujetos a los mismos límites. Ravi tragó saliva con dificultad. No podía decidir si debía temerle o confiar en ella. Todo en ella estaba mal. Sin embargo, nada en ella se sentía amenazante. Era como si quisiera que la viera, no como una enemiga,
sino como alguien que debía estar allí. Volvió a sentarse, procurando mantener la distancia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? La mirada de Mira se suavizó y, por primera vez, su voz tenía algo casi humano, un toque de calidez. Porque estás a punto de enfrentarte a algo más grande que el silencio, y cuando llegue, me necesitarás a tu lado. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Ravi quiso preguntarle qué quería decir, pero se detuvo. Una parte de él temía la respuesta. Otra parte temía que ella desapareciera si insistía demasiado. Así que permaneció en silencio, observando a la desconocida, que sonreía como si siempre hubiera pertenecido a su habitación, sabiendo que su vida acababa de cruzar a algo mucho más grande que él. Ravi no pudo dormir después de las palabras de Mira. Permaneció despierto en su cama, mirando al techo de la cabina mientras el zumbido de la estación llenaba el silencio. Mira estaba sentada tranquilamente en un rincón, con las manos apoyadas en el regazo, la mirada perdida, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Intentó convencerse de que solo era una polizón astuta, tal vez alguien con herramientas avanzadas que se había escondido a bordo sin ser notada. Sin embargo, su extraño conocimiento de su pasado y su serena presencia debilitaban esa explicación. Y luego estaban sus palabras, algo más grande que el silencio. ¿Qué podía querer decir? A la mañana siguiente, o lo que se consideraba la mañana a bordo de la estación, Ravi comenzó su rutina. Revisó los sistemas de soporte vital, los relés de energía y los paneles solares. Todo parecía estar bien, pero su consola mostraba un extraño parpadeo en las lecturas. Una señal, débil y confusa, había aparecido en el escáner de largo alcance. Ravi se acercó a la pantalla. No provenía de la Tierra ni de ninguna colonia que reconociera. La frecuencia era extraña, fluctuaba de una forma que las señales normales no lo hacían. Tocó la consola para ejecutar un escaneo, pero antes de que pudiera terminar, Mira habló detrás de él. «Están cerca», dijo en voz baja. Ravi se quedó paralizado. Giró la cabeza lentamente para mirarla. «¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué es esta señal?» Mira se levantó y caminó hacia la consola. No tocó los controles, sino que observó las líneas parpadeantes con ojos serenos. «Es una marca, una señal de quienes cazan. Se mueven de un sistema a otro, buscando voces en la oscuridad. Y ahora te oyen». Sus palabras hicieron que el pecho de Ravi se oprimiera. «¿Cazar? ¿Quién caza? ¿Estás diciendo que esta señal es una amenaza?» Mira asintió una vez. «Sí. No son como tu gente. No buscan comercio ni amistad. Toman y silencian. Si no te preparas, te encontrarán». Ravi negó con la cabeza, intentando mantener la calma. ¿Esperas que crea que unos cazadores desconocidos se dirigen hacia aquí? ¿Qué solo? Encontré mi estación por casualidad. Enviaste mensajes, le recordó Mira con dulzura. Pequeños, rutinarios, inofensivos a tus ojos, pero las señales viajan. Llegaron a lágrimas que no querías alcanzar. Ravi tragó saliva con dificultad. Recordó el último mensaje que había enviado a la Tierra, una breve actualización sobre el estado de la estación. No le había dado importancia. Sin embargo, si lo que decía Mira era cierto, ese mensaje lo había convertido en una diana. Volvió a mirar la señal. Era débil, pero cada vez más fuerte. Algo se acercaba. «¿Cómo lo sabes?», le preguntó a Mira en voz baja. Su mirada se suavizó. «Porque una vez caminé entre ellos». La habitación se llenó de silencio. Ravi la miró fijamente, asimilando el peso de sus palabras. «¿Tú? ¿Quieres decir que eras uno de ellos?» Mira asintió lentamente, sin orgullo ni vergüenza. «Sí, pero elegí irme. Vi cómo los humanos luchan por sobrevivir, cómo resisten incluso cuando la oscuridad los aprieta. No podía quedarme con aquellos que destruyen». Ravi sintió que se le aceleraba la respiración. La mujer sentada en su cabina no era humana. Era algo más.
algo que había decidido alejarse de los de su propia especie. No sabía si temerle más o confiar en ella. Las luces sobre ellos parpadearon repentinamente, interrumpiendo sus pensamientos. La consola emitió un pitido con una breve advertencia. Fluctuación de energía en el anillo exterior. Ravi saltó a los controles y tecleó rápidamente para estabilizarlo. Los sistemas respondieron, pero notó algo extraño. La perturbación no tenía una causa clara. Era como si manos invisibles hubieran tocado los circuitos. Mira se acercó. Ya están llegando. Su presencia dobla los bordes de sus máquinas. Esto empeorará. Las manos de Ravi se apretaron sobre la consola. Entonces, ¿qué hacemos? Los ojos de Mira reflejaban una fuerza serena. Nos preparamos. Te guiaré. Juntos. Podemos hacer de este lugar algo más que una estación solitaria. Podemos convertirlo en un escudo. Ravi la miró fijamente, dividido entre la incredulidad y la creciente sensación de que decía la verdad. La señal ya no era débil. Pulsaba con más fuerza con cada hora que pasaba. Algo se aproximaba, algo que no podía ignorarse. Por primera vez en años, Ravi sintió que su tranquila vida se desvanecía. El silencio del espacio se había roto. Y lo que aguardaba más allá de las estrellas ya no era un misterio, sino una amenaza. Y en el centro de todo estaba Mira, la desconocida que había entrado en su cabina y sonreía como si siempre hubiera pertenecido a ella. Dot. La señal en la consola de Ravi se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Al principio, había sido una leve ondulación, fácil de ignorar como ruido de fondo. Ahora pulsaba como un latido constante, imposible de ignorar. Estaba sentado en la estación de control, con la mirada fija en la pantalla, mientras Mira permanecía detrás de él, silenciosa y atenta. Finalmente, Ravi se giró hacia ella. Dijiste que eran cazadores. Dijiste que una vez estuviste con ellos. Necesito más que pistas. Mira. Necesito la verdad. La expresión tranquila de Mira no cambió, pero su mirada se suavizó. Caminó hacia la pequeña mesa de la cabaña y se sentó, juntando las manos. Su voz era tranquila, casi dulce. Mucho antes de que tu gente llegara a estas estrellas, había otros moviéndose en la oscuridad. Los míos, no estamos atados a un solo mundo. Viajamos, siempre buscando. Ravi se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Quería creer que mentía. Sin embargo, todo en ella había sido demasiado extraño, demasiado preciso. ¿Buscando qué? Preguntó. Lo miró. De vida. De voces que se alzan en el silencio. Al principio piensas que es un descubrimiento. Pero luego ves la verdad. No es para recibirlos. Es para silenciarlos antes de que crezcan. Sus palabras golpearon a Ravi como un viento helado. La miró con incredulidad. ¿Quieres decir que destruyen a cualquiera que encuentran? Mira asintió una vez. Sí. Temen lo que pueda alzarse contra ellos. Se borran antes de que la resistencia pueda tomar forma. A Ravi se le revolvió el estómago. Apretó los puños. Y tú fuiste parte de esto. Los ayudaste. Por primera vez, la mirada firme de Mira vaciló. Bajó la mirada. Sí, durante muchos años caminé con ellos. No cuestioné. Pensé que era la única manera. El silencio se extendió entre ellos. Ravi sintió que la ira crecía en su interior, pero también la confusión. Ella estaba sentada en su cabaña hablando abiertamente, ofreciendo ayuda. Si alguna vez había estado con ellos, ¿por qué estaba allí ahora? Entonces, ¿por qué irse? Preguntó Ravi con voz grave. ¿Por qué traicionar a los de tu especie? Miro volvió a alzar la vista. Brillaban, no con lágrimas, sino con algo que parecía un peso que llevaba demasiado tiempo. Porque vi humanos. Vi cómo tu gente se aferra a la vida incluso cuando la oscuridad los acecha. Vi coraje donde los de mi especie vieron debilidad. No pude borrar eso. Así que decidí alejarme.
Ravi la estudió, buscando mentiras. Pero su voz no tembló ni su mirada vaciló. Fuera lo que fuese, ya no era la misma. Se hundió en la silla frente a ella. Su voz era baja. ¿Por qué yo? De todos los humanos aquí, ¿por qué venir a mi puesto? La sonrisa de Mira regresó, débil pero verdadera. Porque estás sola, pero resistes. Otros tienen ejércitos, colonias, escudos. Tú tienes silencio, pero mantienes luz, viva. Eso es fuerza. Y la fuerza es lo que se pondrá a prueba. Ravi exhaló lentamente. Su puesto era pequeño, sus herramientas limitadas contra los cazadores que viajaban por las estrellas. ¿Qué podría hacer? Sin embargo, Mira habló como si llevara algo más que máquinas. Volvió a la consola. La señal se había vuelto más clara, más nítida. La nave desconocida se acercaba. Si son tan poderosos como dices, entonces no tengo ninguna posibilidad, dijo con amargura. Mira se acercó y apoyó una mano suavemente en su hombro. Su toque era firme, firme. ¿Solo? No. Pero no todas las batallas se ganan con armas. Algunas se ganan con voluntad. Los dejé porque creo que la voluntad de la humanidad es lo suficientemente fuerte como para afrontar lo que venga. Por eso estoy aquí. Ravi sintió el peso de sus palabras oprimir el miedo en su pecho. Quería dudar, pero la evidencia ya estaba ante él. La señal, las extrañas perturbaciones en sus sistemas, la tranquila certeza en los ojos de Mira. La miró. Y si te equivocas, si destruyen la estación en minutos, la voz de Mira tenía una serena determinación. Entonces caeré contigo. Elegí este camino y no volveré atrás. La cabaña volvió a quedar en silencio, pero ya no era el silencio del vacío. Era el silencio de dos vidas unidas por una elección, enfrentándose. Algo más grande que cualquiera de ellos solo. En la consola, la señal pulsó con más fuerza, más nítida. Los cazadores ya no eran sombras lejanas. Venían. Y por primera vez, Ravi se dio cuenta de que ya no era solo el guardián de una estación solitaria. Era la primera línea de defensa, junto a un aliado improbable que una vez perteneció al mismo enemigo que ahora se acercaba. Dot. La estación se sacudió suavemente mientras Ravi ajustaba su posición. Los escáneres ya no mostraban una señal débil. Ahora la imagen era nítida. Una nave se acercaba, más grande que cualquier cosa que su pequeña estación pudiera resistir. Su diseño era afilado, casi como una espada que se deslizaba entre las estrellas, y su tamaño empequeñecía su solitario puesto de avanzada. Ravi sintió la garganta seca mientras miraba la pantalla. «Son ellos», susurró. Mira estaba a su lado, con el rostro tranquilo, pero serio. «Sí, nos alcanzarán pronto». Ravi pasó los dedos por la consola, comprobando los sistemas de nuevo. Sus armas eran pocas, solo defensas básicas diseñadas para asustar, ahuyentar piratas o detener escombros. Contra una nave como esa, no eran más que chispas. «No puedo luchar contra ellos», dijo con voz pesada. «Tú sí puedes», respondió Mira con suavidad. «No con fuerza, sino con mente. Esta estación no está construida para la guerra, pero tiene sistemas que pueden convertirse en trampas. Te mostraré cómo». Ravi la miró fijamente. «¿De verdad quieres enfrentarte a los de tu propia especie?» La mirada de Mira se suavizó. «Los dejé hace mucho. Mi camino está aquí ahora contigo». Ravi quiso discutir, pero el tiempo se agotaba. La nave alienígena acortaba distancias rápidamente. Respiró hondo, reprimiendo su miedo. «Muy bien, enséñame». Mira se inclinó sobre la consola. Sus manos nunca tocaron los controles, pero su voz lo guió paso a paso. «Redirige la energía del almacenamiento a los paneles exteriores. Sobrecarga los conductos, pero no los liberes hasta que estén cerca. Creará una ráfaga lo suficientemente fuerte como para cegar sus sensores durante un momento». Ravi
Trabajó rápidamente, sus dedos moviéndose sobre las teclas. Chispas de advertencia. Destellan en la pantalla, pero las ignoró. Confiaba en sus palabras, aunque contradecían todo su entrenamiento. Mientras colocaba las trampas, las luces de la estación parpadearon de nuevo. Esta vez, no fue un error. Un sonido profundo resonó por la cabina como una voz que se extendía por las paredes. Ravi se quedó paralizado. El canal de comunicación se había abierto solo. Una voz baja y distorsionada llenó el aire. Puesto de avanzada humano. Identifícate y ríndete. Las manos de Ravi se apretaron en puños. Quiso guardar silencio, pero Mira asintió firmemente. Se inclinó hacia él. Micrófono. Esta es la estación 94. No me rendiré. Este es territorio humano. La voz regresó. Más áspera esta vez. El territorio humano no es nada. Entregarás el control de tus sistemas o serás borrado. El pulso de Ravi se aceleró, pero obligó a su voz a mantenerse firme. No. La humanidad no se doblega. Si quieres esta estación, tendrás que luchar por ella. El canal se cortó con un crujido agudo. Por un momento, solo permaneció el silencio. Entonces, el escáner mostró la nave alienígena alimentando sus armas. Ya vienen, dijo Mira con calma. Ravi se irguió, con las manos listas en la consola. Entonces, que vengan. La primera explosión golpeó la estación con una fuerte sacudida. El metal crujió. Las luces se atenuaron, pero los escudos apenas resistieron. Ravi apretó los dientes y disparó las pequeñas torretas unidas a la estación. Eran débiles en comparación con las armas enemigas, pero cada disparo apuntaba con precisión. Mira lo guió rápidamente. Gira el anillo interior hacia ellos. Libera la energía almacenada ahora. Ravi golpeó el control con la mano. Los paneles exteriores se iluminaron con un destello repentino y una ráfaga de energía se disparó al espacio. La nave alienígena se tambaleó. Sus sensores parpadearon. Por un breve instante, su puntería flaqueó. Bien, dijo Mira con voz alm, pero lleno de silenciosa fuerza. Verás, no son intocables. Otra explosión impactó la estación, sacudiéndola con fuerza. La alarma sonó. Luces rojas destellaron por toda la cabina. Ravi luchó por mantener el control, con sudor en la frente. No aguantamos muchos más impactos, dijo con los dientes apretados. No es necesario, respondió Mira. Solo necesitamos hacerles dudar. Sus palabras tenían peso. Ravi disparó de nuevo, sus disparos impactando el escudo exterior del enemigo. Hicieron poco daño, pero mostraron desafío. Entonces se dio cuenta de que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de demostrar que la humanidad no se arrodillaría sin importar la magnitud de la amenaza. La nave alienígena retrocedió ligeramente, como si lo reconsiderara. Ravi sintió una oleada de esperanza. Están dudando. La sonrisa de Mira regresó, débil pero segura. Porque te mantuviste firme. La batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, Ravi sintió que no era impotente. No era solo un guardián del silencio. Era una voz que se negaba a ser silenciada, junto a alguien que una vez perteneció a la misma oscuridad que ahora lo ponía a prueba. Y la lucha apenas había comenzado. Dot. La nave alienígena flotaba justo al otro lado de la estación de Ravi, su nítida estructura brillando con extrañas luces. Cada segundo que permanecía allí se sentía como un gran peso presionando el pecho de Ravi. Estaba sentado ante la consola, con los dedos tensos sobre los controles, mientras Mira estaba junto a él, con la mirada fija en los escáneres. Nos están estudiando, dijo Mira con calma. Esperaban que te rindieras. Ahora están decidiendo cuánta fuerza usar. Ravi. Exhaló lentamente. Entonces no podemos darles tiempo. Si quieren pelea, nos aseguraremos de que recuerden esto. Mira asintió levemente.
Entonces escucha con atención. Otra explosión golpeó la estación, sacudiendo las paredes. Saltaron chispas de uno de los paneles cerca de la puerta y sonó una alarma. Ravi apretó la consola con más fuerza, obligando a los escudos a volver a su sitio. Escudos al 60%, murmuró. No duraremos mucho. Los ojos de Mira brillaron tenuemente en la penumbra. No necesitamos durar para siempre. Solo lo suficiente. Ravi no preguntó a qué se refería. Simplemente siguió sus instrucciones. Juntos, redirigieron la energía de los sistemas no esenciales, alimentándola a los escudos y las armas. Las luces de la estación se atenuaron casi por completo, pero las defensas se reforzaron. La nave alienígena disparó de nuevo, enviando una ola de luz abrasadora a través del espacio. El impacto sacudió la cabina, pero esta vez los escudos resistieron. Ravi contraatacó, apuntando a los puntos débiles, señaló Mira con serena precisión. Sus armas eran pequeñas, pero su puntería era precisa. Golpéenles el ala inferior, ordenó Mira. Les perturbará el equilibrio. Ravi siguió su orden y disparó una ráfaga de fuego al punto marcado. La nave alienígena se estremeció levemente. Sus luces parpadearon. Por primera vez, Ravi vio señales de daño. Una oleada de energía lo recorrió. Los hemos alcanzado. Los labios de Mira se curvaron en una leve sonrisa. Sí, ahora ven que son poderosos, pero no son perfectos. El enemigo respondió con fuego más intenso. Explosiones resonaron en el anillo exterior de la estación y trozos de metal salieron volando por el espacio. Ravi apretó los dientes, luchando por mantener el control mientras las luces de advertencia cubrían la pantalla. No podemos seguir intercambiando golpes así, dijo. Mira puso la mano sobre la consola con voz firme. Entonces atacaremos de forma diferente. Puedo acceder a los sistemas. Con tu ayuda, puedo amplificarlos más allá de sus límites. Ravi la miró con incertidumbre. ¿Amplificar? ¿Qué significa eso? Significa que formaré parte de esta estación, explicó Mira en voz baja. Pero no puedo hacerlo sola. Debes guiarme. Ravi dudó. La idea de dejar que se fusionara con sus sistemas era peligrosa. Si lo traicionaba, la estación se perdería en segundos. Pero una mirada a sus ojos no mostró engaño, solo determinación. Asintió brevemente. Hazlo. Mira cerró los ojos. Las luces de la cabina parpadearon como si su sola presencia hubiera penetrado en los circuitos. El zumbido de la estación se hizo más fuerte, más profundo, como un latido viviente. En la consola, Ravi vio nuevas corrientes de energía surgiendo a través de los sistemas, más fuertes que cualquier otra que la estación hubiera producido jamás. Ahora, la voz de Mira resonó, no solo en la habitación, sino en la propia máquina. Golpea con todas tus fuerzas. Ravi apuntó al centro del enemigo y disparó. La explosión fue más brillante, más aguda y más pesada que antes. Atravesó el espacio e impactó la nave alienígena con una fuerza que sacudió incluso su enorme estructura. La nave enemiga se tambaleó. Sus escudos se agrietaron bajo el golpe. Ravi apenas podía creerlo. Su pequeña estación había obligado a los cazadores a flaquear. Pero los alienígenas no habían terminado. Su nave brilló con una oleada de luz, preparando un ataque final. Ravi sintió que el corazón le latía con fuerza mientras se preparaba. Están cargando contra algo grande. Entonces acaben con él antes de que disparen. Instó Mira. Ravi redirigió toda la energía al cañón principal, drenando incluso el soporte vital. Las advertencias parpadearon, pero las ignoró. Fijó la mira en el enemigo y apretó el gatillo. Un rayo rugiente salió disparado de la estación, más brillante que cualquier estrella a su alrededor. Los atacó. Golpeó directamente a la nave alienígena, desgarrándole el costado. La nave del cazador se retorció, sus luces parpadearon violentamente antes de retroceder, retirándose a la oscuridad del espacio.
El repentino silencio tras la tormenta fue ensordecedor. Ravi se quedó paralizado, mirando la pantalla que ahora solo mostraba restos a la deriva donde había estado la nave alienígena. Allí se van, susurró, casi sin poder creerlo. La voz de Mira, ahora tranquila y firme de nuevo, llenó la habitación. Sí, algún día volverán. Pero esta noche, les mostraste algo que no esperaban. Ravi se recostó en su silla, con el cuerpo pesado por el cansancio, pero con el espíritu ardiendo. Por primera vez, se sintió más que un simple guardián del silencio. Se sintió un defensor de la humanidad. El silencio tras la batalla se sentía diferente a toda la quietud que Ravi había conocido en el espacio. Ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la supervivencia, la quietud después de una tormenta. Estaba sentado en su silla, mirando el espacio vacío donde la nave alienígena se había retirado. Su cuerpo dolía, sus ojos estaban pesados, pero su corazón estaba despierto como nunca antes. Mira estaba cerca, su figura serena de nuevo, aunque unas leves líneas de agotamiento le marcaban el rostro. Había entregado parte de sí misma a la estación durante la lucha, y Ravi sabía que le había costado. Sin embargo, sus ojos aún brillaban con una luz firme. Volverán, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Pero no olvidarán lo que pasó aquí. Ravi se giró lentamente hacia ella. ¿Y qué pasó aquí? Sus labios se curvaron en esa familiar sonrisa tenue. La humanidad estaba sola, pequeña pero intacta. Ravi se recostó en su silla, pensando en sus palabras. Su estación estaba dañada, la energía se estaba agotando y la mitad de sus sistemas necesitaban reparación. Lógicamente, debería sentirse derrotado. Sin embargo, en su interior, no había derrota. En cambio, había orgullo. Se había enfrentado a los cazadores, los que silenciaron innumerables voces a través de las estrellas, y se habían retirado de él. Volvió a mirar a Mira. Si regresan con más naves, no puedo con esto solo. No sobreviviré a otra pelea como esa. Mira asintió suavemente. Ya no estarás solo. Se correrá la voz. Tu señal llegó más lejos de lo que crees. Otros humanos se enterarán de esta postura y les dará coraje. Cuando los cazadores regresen, la humanidad estará lista. Ravi quería creerle. Pensó en las colonias lejanas, en la tierra a sus espaldas, en todos los humanos dispersos que vivían en los tranquilos rincones del espacio. Si su desafío allí podía inspirarlos, entonces quizás Mira tenía razón. Quizás esto era más que una simple victoria. Se levantó de la silla y se dirigió a la ventana. El planeta brillaba azul, sus nubes se curvaban suavemente sobre su superficie. Las estrellas se extendían infinitas más allá. Cada una era un recordatorio de lo vasto que era realmente el universo. Durante años, Ravi había contemplado esa vista con una sensación de pequeñez. Esa noche, por primera vez, no se sentía pequeño, sino parte de algo más grande. Mira se unió a él en la ventana. Durante un largo momento, permanecieron en silencio contemplando las estrellas. Entonces Ravi preguntó, «Dijiste que pertenecías aquí la noche que llegaste. ¿Todavía lo crees?» Mira se volvió hacia él, con una sonrisa suave y segura. «Sí, elegí este lugar y te elegí a ti. Mi camino ahora está con la humanidad». Sus palabras lo reconfortaron, aunque no entendía del todo por qué. Asintió brevemente. «Entonces tenemos trabajo que hacer. La estación necesita reparaciones, y si vienen otros, debemos hacer de este lugar algo más que un simple puesto solitario». Los ojos de Mira se iluminaron con una silenciosa fuerza. «Sí, juntos lo haremos más, un faro, no solo para naves, sino para la esperanza». Los días siguientes los pasó en incansables reparaciones. Ravi reparó paneles rotos, restableció la energía a los circuitos dañados y redirigió los sistemas defectuosos. Mira lo guió. Su conocimiento del diseño alienígena lo ayudó a fortalecer la estación de maneras que nunca imaginó.
Cada pieza rota que reparaban fortalecía el puesto de avanzada. Aunque el trabajo era duro, Ravi ya no sentía el peso de la soledad. La presencia de Mira llenaba la cabaña de vida. No hablaba a menudo, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían significado. A veces, Ravi la sorprendía observándolo con esa misma sonrisa serena, la sonrisa que al principio lo había inquietado, pero que ahora sentía como una promesa. Por la noche, cuando Ravi finalmente descansaba, recordaba el momento en que ella entró por primera vez en su habitación. Recordaba su miedo, su confusión y la forma en que simplemente se había sentado en su cama como si perteneciera a ese lugar. Ahora lo entendía. Incluso entonces, ella supo que sus caminos se unirían, que juntos se enfrentarían la oscuridad. Una noche, cuando las reparaciones estaban a punto de finalizar, una nueva señal llegó a la consola. Ravi se apresuró a comprobarla, con el corazón latiendo con fuerza. Esta vez no eran los cazadores. La señal era humana, una nave colonial que pasaba por el sector. El mensaje era corto pero claro. Escuchamos lo que hiciste. Ravi contuvo la respiración. Miró a Mira y ella asintió levemente. La historia ya había comenzado a difundirse. La esperanza llenó su pecho como fuego. Los cazadores eran fuertes, pero la humanidad ya no guardaba silencio. Ya no era un solo hombre en una estación solitaria. Formaba parte de algo más grande, una voz que otros oirían. Mientras estaba con Mira junto a la consola, viendo cómo el nuevo mensaje se repetía en la pantalla, Ravi supo que esto era solo el principio. La lucha que se avecinaba sería dura, pero él estaba listo. La humanidad estaba lista. Y en esa cabaña silenciosa, con las estrellas brillando tras la ventana, recordó de nuevo el momento en que ella sonrió como si perteneciera a su lugar. Ahora comprendía que ella realmente